Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, doctora, compañeros. Hoy día vamos a conversar sobre artritis reumatoide. Siguiente, por favor. Bueno, comenzar que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica y de origen autoinmune, donde su compromiso primario van a ser las articulaciones sinoviales y los tejidos periarticulares, generando una sinovitis y una destrucción articular. Hay que recalcar que es una enfermedad sistémica, por lo que va a existir el compromiso extraarticular con el daño de los distintos sistemas que vamos a conversar un poco más adelante. Como mencioné, es de etiología multifuncional y tiene un componente de una heredabilidad estimada en un 60% de los pacientes. Respecto a la artritis reumatoide, es importante destacar que sin un tratamiento adecuado va a evolucionar a una destrucción articular progresiva e irreversible, por lo que el objetivo del tratamiento va a ser llegar a una remisión sostenida o bajar la actividad de la enfermedad. Respecto a la epidemiología, tiene una prevalencia de la población general de un 0,5 al 1%. Esta prevalencia es un poco más baja en Latinoamérica, del 0,2 al 0,5%, y en Chile hay un estudio que estima una prevalencia en un 0,46 o 0,5% aproximadamente. Es una enfermedad que se presenta generalmente en los 40 años y es diagnosticada entre los 40 y los 60, que afecta más a mujeres, generalmente en una relación de 3:1 respecto a los hombres. Y bueno, como ya había mencionado, su etiología es multifactorial y no muy conocida, y vamos a tener distintos factores de riesgo, ya sean genéticos, como los familiares de primer grado de pacientes con artritis reumatoide tienen un riesgo de 2 a 5 veces mayor. Está el factor genético más importante, es el complejo de histocompatibilidad, el gen HLA DR1B, específicamente los alelos DR1, DR4 y DR14, que estos presentan una secuencia de aminoácidos compartida que se conoce como el epitopo compartido, donde va a ser la zona que el sistema inmune reconoce para la unión de los anticuerpos. Y este se ha visto que está presente entre el 64 y el 70% de los pacientes. Y es este el que confiere un mayor riesgo de desarrollar artritis y también peor pronóstico. Respecto a los factores ambientales, el factor ambiental más frecuente y el prevenible principalmente es el tabaquismo. También se ha visto relaciones con la obesidad y la exposición a polvos o sílice, y también se asocia a una disbiosis del microbioma, ya sea oral, pulmonar o intestinal. Acá es importante recalcar que se ha visto que las pseudomonas gingiviales, que pueden... Ya, es que la traducción me lo había traducido a pseudomona, pero ya tenía las dos. Porfinomonas gingiviales, que va a generar una periodontitis que se va a ver relacionado con la citrullización de proteínas y la inflamación. También hay factores de las hormonas sexuales exógenas, como el uso de anticonceptivos. Se ha visto que los hombres con artritis han tenido una disfunción hormonal con disminución de andrógenos y aumento de estrógenos. Agentes infecciosos como el virus, como el paro B19, el virus hepatitis C, virus hepatitis B. Y se ha visto un efecto aparente protector del alcohol, que no es una recomendación, pero se ha estudiado. Y respecto a los factores autoinmunes, el principal anticuerpo que está en los pacientes es el factor reumatoide, y este es un anticuerpo contra la porción FC de la IgG. También se ha visto el anticuerpo antipéptido citrullinio cíclico, que está presente en el 60% de los pacientes, pero es importante recalcar que ninguno de los dos anticuerpos es necesario ni suficiente para causar artritis reumatoide, ya que pueden haber pacientes seronegativos que tengan ambos estos anticuerpos negativos. Y ambos se pueden detectar antes del inicio de la clínica, sugiriendo un rol patogénico más temprano. En resumen, es multifactorial, ¿cierto? Con un componente genético importante, pero un componente, es igual que todas las enfermedades reumatológicas, y un componente ambiental. Y ese componente ambiental es el que va variando. Súper importante el tabaco y la disbiosis a nivel intestinal, pero principalmente a nivel oral, ¿ya? La porfiromona gingivalis, ¿ya?
Lo mismo pasa cuando uno fuma, en la mucosa del pulmón pasa lo mismo que cuando tiene una periodontitis, una periodontitis por fibromialgia. Lo que pasa es que se citrulinizan las proteínas, se cambia una actilina por citrulina, ¿ya? Y eso hace que el cuerpo lo reconozca como daño, pierda la tolerancia a la química y el cuerpo empieza a atacar las mismas proteínas y crea anticuerpos, como el anticuerpo SCP, digamos, ese cuerpo ¿ya? Y ahí se cree que eso parte de toda la enfermedad, ¿ya? Y los anticuerpos pueden estar positivos incluso años antes de la enfermedad, ¿ya? El componente hormonal aquí no es tan importante, el componente hormonal es mucho más importante en el lupus, que lo vamos a ver mañana, ¿ya? Y por eso las embarazadas andan tan bien o sea, las pacientes de artritis reumatoide andan tan bien en el embarazo, a diferencia de las pacientes con lupus, que mañana vamos a ver que la verdad es que el embarazo es terrible para ellas, el embarazo es terrible, ¿ya? Aquí no, en general el embarazo es súper bueno para los pacientes, se sienten súper bien, el problema viene ya como pasado y postparto, ¿ya? Que se empiezan a influir. Yo sigamos. Pero eso resulta que el embarazo es por el aumento de la cantidad de hormonas, por la por eso, sí, en gran parte, pero también porque el cambio hormonal hace que aumente una respuesta TH1 sobre TH2 y la otra TH2 sobre TH1. Pero en el fondo lo que tienen que saber ustedes es que son un poco distintas, ¿ya? En la artritis reumatoide el tema hormonal no es tan importante, por lo tanto en el embarazo no anda peor, de hecho anda mejor. En cambio en el lupus el tema hormonal, como lo vamos mañana, es muy importante, ¿ya? Y por eso andan peor durante el embarazo, ¿ya? Porque el resto es más. Bueno, esto como resumen de lo que ya había mencionado recién la doctora, que hay una predisposición genética combinada con factores ambientales que van a generar una autoinmunidad con generalmente las mucosas, generando una autoinmunidad sistémica que va a llevar a la sintomatología de la artritis clínica. Bueno, recalcar que el sello histológico de la artritis es lo que se denomina el paño sinovial. Este es un tejido hiperplásico invasivo que está principalmente compuesto por infiltrado inflamatorio heterogéneo por células linfocitos T, CD4, CD8, linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos y fibroblastos sinoviales, que está neovascularizado. Y lo importante recalcar es que si este no se trata, va a invadir los cartílagos, el hueso, los tendones y los ligamentos adyacentes, además de producir citoquinas que estimulan los osteoclastos y condrocitos activados que van a llevar a la erosión ósea y a la degradación del cartílago, que esto es un daño irreversible que si no se trata de forma temprana. Y respecto a los mediadores inflamatorios, lo que recalcaba la doctora, que estas citoquinas llevan a perpetuar la inflamación y hay una pérdida de la tolerancia inmunológica en los sitios de la mucosa con la citrulinización de las proteínas que generan neoantígenos que son presentados por el complejo HLA-DR1B, activando los linfocitos. Principalmente yo había visto los TH17, que son una población como muy inflamatoria, y que estos anticuerpos pueden detectarse años del inicio de la sinovitis clínica. Respecto a la clínica, tiene un inicio insidioso y gradual. Se caracteriza por ser una poliartritis simétrica, donde principalmente son las muñecas y las pequeñas articulaciones de las manos y los pies. Principalmente son las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las metatarsofalangicas. Lo que igual orienta un poco a la sospecha diagnóstica, porque por ejemplo en una artrosis se van a ver también comprometer las interfalángicas distales. Y en realidad puede comprometer cualquier articulación sinovial, como el hombro, los codos, las rodillas, los tobillos. Y generalmente también la clínica se acompaña de dolor y tumefacción que van a reflejar el proceso inflamatorio que hay en la articulación. Y uno de los síntomas cardinales es la rigidez matinal, que es de mayor a 30 minutos aproximadamente. Hay entonces una poliartritis, más de 5 articulaciones, crónica, más de 6 semanas en general. Puede ser simétrica o asimétrica, que compromete pequeñas articulaciones, principalmente manos y pies, ¿cierto? Y que es erosiva, ¿ya? Esas son las características principales. Ahora, la artritis reumatoide en el adulto mayor es un capítulo aparte, o sea, se presentan de formas no convencionales, ¿ya? Entonces siempre existe
existe la posibilidad de que la artritis reumatoide se presente como una monoartritis de rodilla aguda, que no es lo habitual, pero una cada cierto porcentaje grande de pacientes ocurre. Yo vi una paciente en San Carlos, que ya la estoy siguiendo, cuando iba a San Carlos, una paciente, claro, 70 años, que debutó con una monoartritis de rodilla y que fue aseo, después le tomaron cristales, hasta que le tomaron una biopsia. Y con la biopsia recién, sobre una monoartritis, los traumatólogos dijeron: chuta, es una inflamación crónica con una granulomatosa. Oye, ¿no será esto una artritis reumatoide? Claro, y tenía factores SG súper positivos, ya, y la paciente estaba súper inflamada. No era diséptica, estaba inflamada porque tenía una artritis reumatoide que tuvo la mala pata, que fue monoarticular y media boba, ya. No es la forma habitual, nadie va a pensar en una artritis reumatoide con una monoartritis aguda, ya, o alguien lo va a pensar después de que haya pasado todavía 500 veces, ya, o le han hecho función 500 veces. En cambio, el cuadro típico es ese, ¿ya? Poliartritis simétrica de pequeña artritis. Siga. Siguiente, po. Respecto al examen físico, bueno, el hallazgo diagnóstico más importante es esta sinovitis clínica, que se va a reflejar como la tumefacción articular, que va a ser palpable, principalmente en las muñecas y las articulaciones interfalángeas proximales. Se ve un aumento de volumen fusiforme, que va a decir que va a ser por ambos lados de la articulación, que va a ser de consistencia blanda en la palpación. En las metacarpofalángicas se aprecia como un abombamiento del seno entre las cabezas de los metacarpos, y a la palpación puede existir dolor. Ahí existe lo que se llama el squeeze test, que es comprimir la articulación. Se habla de una fuerza de 4 kilos por centímetro, pero es lograr que al presionar se blanquee el lechón del que está examinando. Es una compresión de las metacarpofalángicas y de las metatarsofalángicas. ¿Ya? Porque en el fondo no es una compresión de cualquier parte. No es que yo la apriete en la muñeca y sea squeeze. El squeeze es la maniobra, es compresión de metacarpofalángica y de metatarsofalángicas. Bueno. Entonces uno asume que están inflamados. Parte del examen físico es buscar signos de daño crónico, como la desviación cubital, la subluxación, la pérdida de la arquitectura articular normal, y también buscar signos de enfermedad sistémica. En la imagen se ve la desviación cubital, y también pueden haber deformidades como el dedón cuello de cisne, que es una extensión de la interfalange proximal, y la flexión de la distal. Cuando llegamos a estas deformidades ya estamos tarde. La idea es que no tengan deformidades, porque el tener deformidades, erosiones y todo eso es que ya lleva más de un año o más de varios años con el diagnóstico. Otra de las deformidades es la de Boutonniere, que es la flexión de la interfalange proximal y extensión de la distal. Puede existir tenosinovitis, la inflamación de la vaina sinovial de las articulaciones. Los pies pueden verse de dedo en garra o en martillo, que son deformidades a nivel de las metatarsofalángicas y metatarsianas. Y los nódulos reumatoides, que generalmente son en la superficie extensora, clásicamente se dan en el codo y pueden llegar hasta el 30% de los pacientes. Las manos, bueno, ya nombramos el cuello de cisne, la deformidad de Boutonniere. El pulgar puede tener esta afección en Boutonniere, y luego en Z, donde va a haber una flexión de la primera metacarpofalángica con la extensión de la interfalángica proximal. Puede haber debilidad del extensor ulnar del carpo, desviación radial de la muñeca, quistes sinoviales en la cara palmar, acortamiento del carpo, pérdida de arcos de la mano y síndrome del túnel carpiano. En los tobillos y pies puede haber subluxación de las cabezas de la metatarso hacia plantar, hallux valgus, bursitis de la articulación suboquiliana, el estiramiento de los ligamentos intermetatarsianos, el aplanamiento del antepié y también síndrome del túnel del torso. Las afectaciones ya a nivel de la rodilla pueden ser la atrofia temprana del cuádriceps, la pérdida de extensión completa, el quiste de Baker, que es un quiste que se da en la región poplitea de la rodilla, la ruptura de los ligamentos colaterales, el alargamiento de los cartílagos, ligamento y menisco, genus valgus, y en la columna cervical se ha visto subluxación de la articulación atlanto-ataxoidea. Todas esas deformidades son antiguas. No esperen diagnosticar la artritis reumatoide con eso. La idea es que nunca llegue
Entonces, lo más importante es que sepan el squeeze test y examinar las articulaciones, ¿ya? Como ya habíamos mencionado, hay una enfermedad sistémica donde aproximadamente el 40% de los pacientes va a tener manifestaciones y son más frecuentes en pacientes con enfermedad de larga data y en pacientes con anticuerpos positivos. Respecto a las manifestaciones sistémicas, son principalmente constitucionales como la pérdida de peso, la fiebre, la fatiga, el malestar general, la depresión y la cataplexia. A nivel de la piel se ven los nódulos reumatoides, que son lesiones duras en la zona de presión. Puede haber sequedad mucocutánea, en los ojos queratoconjuntivitis seca, episcleritis, escleritis, úlceras corneales. A nivel pulmonar se puede dar enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis, nódulos pulmonares, EPOC, derrame pleural y pleuritis, proectasias, neumonía. Y a nivel de corazón se puede dar pericarditis, derrame pericárdico, miocarditis, valvulopatía, arritmias o nódulos cardíacos. Entonces, recordar y buscar el resto de los compromisos, ¿cierto? No solo van a examinar las articulaciones, sino que la van a mirar el ojo. La escleromalacia que está arriba es cuando se desgasta la esclera, por tanta escleritis y epiescleritis, ¿ya? Se desgasta la esclera y se trasluce la uvea, que es la capa vascularizada del ojo, y por eso se ve así oscura, ¿ya? Una secuela de tanta epiescleritis y escleritis, ¿ya? El Zika también puede ser manifestación frecuente. En los pulmones, la manifestación más frecuente es la enfermedad pulmonar difusa, ¿ya? La enfermedad pulmonar difusa es como sinónimo de lo que se llamaba antes fibrosis pulmonar, ¿ya? O enfermedad pulmonar intersticial o enfermedad pulmonar difusa, ¿ya? Son términos que son similares, ¿ya? Lo que faltó ahí, que esa es la más frecuente, y el patrón más frecuente es el UIP, ¿ya? Que es la fibrosis intersticial usual, ¿ya? Y ahí como que se intercambia el término con fibrosis pulmonar, pero es la típica imagen que en el escáner se ve como panal de abeja, ¿ya? La UIP, FD tipo UIP, ¿ya? Lo que antes se llamaba, o los pacientes llaman fibrosis pulmonar, ¿ya? Pueden haber nódulos reumatoides, pero lo más frecuente es la enfermedad pulmonar difusa, ¿ya? Y en la piel los nódulos reumatoides que se encuentran más que nada en codo, en los dedos, ¿ya? Etcétera. A nivel del sistema vascular pueden existir lo que se denomina vasculitis reumatoide, que es una manifestación ya grave de anticuerpos que forman complejos inmunes que se depositan en los vasos. El sistema nervioso, lo que ya habíamos hablado de que esta subluxación atlantoxidea pueda llegar a una afectación medular. Pueden haber tratamiento de los nervios periféricos como el síndrome del túnel carpiano, la mononeuritis múltiple o nódulos cerebrales. A nivel de los riñones pueden haber glomerulonefritis, proteinuria y amiloidosis secundaria. A nivel del sistema hematológico, anemia, adenopatías, esplenomegalia. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Fertig, que se da cuando hay artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia. El síndrome de Sjögren secundario, que va a llevar a la sequedad de las mucosas, y amiloidosis secundarias por principalmente afectación renal. No es una causa de glomerulonefritis de la que nosotros pensaríamos, ¿ya? Puede producir, claro, se puede producir compromiso renal por la artritis, más que nada por los medicamentos, ¿ya? Por el uso de antiinflamatorios, o se produce una, ¿cómo se llama? Como nefritis intersticial por AINES, ¿ya? Y lo otro es que puede producir amiloidosis secundaria, y ese sí se manifiesta por proteinuria. Pero afección de los glomérulos por la artritis es muy poco frecuente. No es una manifestación que yo tenga que pensar en artritis cuando lleguen las pacientes, ¿ya? Y claro, el FELTI es también muy poco frecuente. Puede haber vasculitis asociada a artritis reumatoide, que no estaba ahí, pero posibles ahí. Vasculitis reumatoide, que esa sí es grave y son en pacientes con AR muy avanzado, ¿ya? Y ahí se indica rituximab como ese. Los laboratorios, principalmente la serología de los anticuerpos anti-CCP y el factor reumatoide,
que ya habíamos mencionado que el anti-CCP, el que daba una mayor especialidad y puede darse antes de la clínica, y es el que va a tener un mayor peso en el pronóstico, y que también está relacionado con la genética que ya habíamos conversado del HLA de RUNO. Además, se tienen que pedir parámetros inflamatorios sistémicos como la PCR, la VHS, que pueden estar elevados. A nivel sistémico puede haber anemia crónica o trombocitosis a costa de esta inflamación sistémica. Y más adelante vamos a hablar del tratamiento, que tiene que seguirse también con función renal, con función hepática, con orina completa. Respecto a la hematología, la primera línea, para evaluar el daño estructural, van a ser la radiografía, donde hay que buscar las erosiones, la osteopenia, la disminución del espacio articular. También está disponible la ecografía, que va a detectar la hipertrofia sinovial y la vascularización activa, y puede detectar cambios preerosivos antes de la radiografía. Y otra opción es la resonancia magnética, que va a detectar esta sinovitis o la estenosinovitis y osteitis, y es como predictor del desarrollo de las erosiones. De hecho, arriba se ve la pérdida de cartílago y las erosiones, y abajo es una radiografía de pie izquierdo donde se ve la erosión periarticular y la disminución del espacio articular. El diagnóstico es clínico, tiene que ser a base del criterio del médico, pero existen los criterios que fueron establecidos por la Sociedad Americana y Europea de Reumatología, que básicamente son de clasificación, pero principalmente en investigación, pero igual se ocupan de apoyo en la práctica. Entiendo que sean de clasificación, ¿no? Siempre para clasificar pacientes para hacer estudios. Este paciente entra con AR, este no. Para eso se ocupan los criterios, no para diagnósticos, para clasificar pacientes para estudios, ¿ya? Pero igual en el fondo los pueden mirar, porque por algo se ocupan para. En el fondo lo que quiere decir que no sean diagnósticos, quiere decir que para el diagnóstico prima la opinión del reumatólogo, ¿ya? Más que un criterio de clasificación, ¿ya? Pero igual uno los mira cuando tienen, por ejemplo, duda, o usted, no cierto especialista, lo pueden mirar y sirven más. Y esto principalmente evalúa la distribución articular, la serología, el factor reumatológico, el anti-CCP, los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas. Tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 61%. Y si el score es igual o mayor a 6, sería un criterio de clasificación. ¿Y por qué es útil? Mira, devuélvete un poco. Ya, si tú tienes, para ingresar a este algoritmo, para poder pensar en esto, tienes que tener, pensar en R, exige al menos una articulación inflamada. ¿Ya? Supongamos que llega una paciente, que ustedes me llevan una paciente con factor, mira, ahí dice a título alto de factor ICCP significa más de 3 veces el valor normal. Entonces, si el valor normal punto es 14 por factor, 14 por 3 sobre eso lo tenemos claro. Después, si ustedes ven a una paciente con un factor reumatoideo de 300, y un CCP de 100, súmenle los puntos. Son 3 puntos, ¿cierto? Y tiene una rodilla inflamada, son 0 puntos. ¿Ya? Más de 6 semanas de evolución, un punto. ¿Ya? Y VHS y PCR alta, un punto. ¿Clasifica como R? Por eso prima el criterio clínico, o sea, el criterio del reumatólogo. Porque tú le vas a diagnosticar artritis reumatoide a esa paciente, a pesar de que esto te dice que no, dependiendo de lo que tú veas, ¿ya? De la evolución, de un montón de cosas, ¿ya? Pero en teoría una paciente que tiene una artritis de rodilla y nada más, ni aunque le des todo el resto de los puntos, ¿ya? Clasifica como R. Ahora dale el ejercicio al revés. Una paciente que tiene inflamada las manos y los pies, ¿cuántos puntos son? 5, ¿cierto? Que tiene factores SCP negativos, 0. Que
que tiene PCR y HC normal, 0, y tiene más de 6 semanas de evolución, ya clasifica. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso es útil a veces mirar esto, porque nos aterriza un poco. Lo que te dice aquí es que es mucho más importante la clínica, el patrón y el compromiso articular que tener VHS, PCR alta o CCP y factor positivo, ¿ya? A pesar de que es importante. Y lo pueden usar, si en el consultorio tienen duda, lo pueden ocupar, y para eso les enseñé que se bajaran el tema de los criterios de clasificación y el seguimiento de los pacientes, que se llama RAUMA, ¿ya? Que es bastante bueno. Y ahí también salen videos de cómo examinar, ¿ya? Sigamos. Y salen videos de AR, hay un video de AR que es espectacular. Sigamos. Bueno, esto lo saqué de la guía MinSal como criterios para derivar a los pacientes con sospecha. Por ejemplo, si llega a la consulta ya sea espontánea o pesquisa de examen preventivo anual con pacientes de mayores de 65 y llegan como motivo de consulta de dolor musculoesquelético, hay que diferenciar ya sea articular o no articular. Y si es articular, ver si es sugerente de artritis y si tiene un parámetro inflamatorio o algún anticuerpo positivo para derivar a especialista, ya sea el reumatólogo o el internista. Y si no es articular, evaluar que no sea sugerente de artritis y tratar en APS y control de los síntomas. Diagnóstico diferenciales. Pueden ser enfermedades infecciosas, ya sea viral como VIH, parvovirus o megalovirus, o espondiloartritis, ya sea por artritis reactiva, por clamidia, salmonella, shigella, espondiloartritis anquilosante, enfermedades reumáticas sistémicas como lupus, polimiositis, esclerosis múltiple, síndrome de Sjögren, artritis por microcristales, ya sea gota, pseudogota, o algunos desórdenes endocrinos como hipohipertiroidismo, neoplasias como metástasis, linfoma, los síndromes paraneoplásicos, o ya sea otras enfermedades como artritis, hemocromatosis, amiloidosis, sarcoidosis o angiodosis. La verdad es que, claro, los principales diagnósticos diferenciales son los que pueden dar un cuadro de inflamación articular. La verdad es que puede ser cualquiera. ¿Ya? De pacientes de factor reumatoideo positivo puede ser cualquier cosa. Infección, ¿cierto? Cualquier cosa. Pero lo que se parece más es la poliartritis. Hay formas de artritis psoriática que se pueden parecer mucho, que sería ser negativa, y están los antecedentes psoriáticos. Y puede comprometer axial, ¿cierto? Y están las artritis por cristales. Hay artritis por cristales que comprometen las manos, ¿ya? En el filoe hay varios factores genéticos que predisponen a esta condrocarcinosis, que es como principalmente afecta a manos. Puede dar un cuadro muy parecido a la artritis reumatoide también, ¿ya? Eso principalmente. El lupus también a veces puede comprometer manos. Y el síndrome de sintetasa también puede haber una poliartritis simétrica de mano. Y el otro, el RS3P, que es un síndrome paraneoplásico, ¿ya? Que también puede haber poliartritis de mano. Son como los que más se confunden, te diré. Pero cuadros que den factor reumatoideo positivo es distinto. Eso puede ser cualquier cosa. Neoplasia, cáncer de mama, cáncer de colon, síndrome proliferativo, infecciones, tuberculosis. Sí. Bueno, pasando al tratamiento, el objetivo es lograr una remisión o una baja actividad de esta enfermedad dentro de 6 meses durante una estrategia de tratamiento dirigido al objetivo. Primero, el tratamiento no farmacológico, la educación, el reposo, el ejercicio adaptado, la terapia ocupacional, mantener el peso ideal, recalcar lo del tabaco, que es uno de los principales factores ambientales y modificables. Y en casos avanzados o refractarios puede haber cirugía. Y lo principal es la rehabilitación para reducir el dolor y mejorar la función articular. Respecto al tratamiento sintomático, lo principalmente son analgesia para controlar el dolor y AINES, que van a disminuir la inflamación a corto plazo. Se pueden ocupar AINES no selectivos como el diclofenaco, o cerecopsid, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno. Doctora, yo tenía una duda aquí, como de elecciones, como lo que el paciente responda mejor, o como el manejo sintomático como de terapia. Lo que pasa es que depende. Si está, por ejemplo, tú le diagnosticas en el consultorio y le quieres dejar algo, es mejor que le dejes analgesia a que le deje prednisona, porque si no, cuando llegue
a ver, el reumatólogo no va a tener nada inflamado. ¿Ya? Primero, entonces, depende mucho, ¿ya? Si es pero depende del contexto clínico del paciente. Si es un paciente que tiene, no sé, historias de gastritis, úlcera gástrica, etc., vas a tratar de dejarle más celecoxib y menos diclofenaco u otro que pueda causar o empeorar una úlcera. Siempre le puedes dejar paracetamol, siempre, paracetamol con tramadol, ¿ya? Ahí no hay ningún problema, ¿ya? Si es que tolera el tramadol, porque hay gente que no tolera ni una gota de tramadol. Y nosotros usamos mucho, cuando ya está diagnosticada, le dejamos ese paracetamol, tramadol o celecoxib, que es como lo que más usamos. Ahora también usan indometacina, pero eso se usa más para espondilolititis, que son más inflamatorias, ¿ya? Pero claro, si la paciente te dice que anda bien con el diclofenaco, no tiene ninguna contraindicación, no hay problema. Ahora, ojo, que tampoco pueden abusar tanto, pero un tiempo sí lo pueden usar mucho. Si es que es por largos periodos, pueden usar paracetamol con tramadol juntos, porque se potencia. Bueno, respecto al tratamiento específico, los principales son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Estos pueden ser ya sea sintéticos convencionales, biológicos o sintéticos dirigidos. Los principales son los sintéticos convencionales, que está el metrorexato, la leflunomida, sulfasalazina y la hidroxicloroquina, que estos son los de primera línea. Los biológicos de la modificadores de la enfermedad se encuentran los anti-TNF con el infliximab, etanercept, adalimumab o los anti-CD4 como el rituximab. Existen fármacos bloqueados de la activación de los linfocitos T o los antagonistas de los receptores de la interleuquina 6. Respecto a la terapia que va a ser más dirigida, estos son los inhibidores de las enzimas JAK como el tofacinicir, varicimir, upadacitinib. Y esto principalmente necesitan una evaluación por el riesgo cardiovascular y neoplásico. Y a los glucocorticoides, principalmente la prednisona o metilprednisolona. Siguiente, por favor. La Asociación Europea de Reumatología planteó un enfoque por fases, donde en la fase 1 se inicia el metrorexato asociado a glucocorticoides a corto plazo, ojalá como no más de 3 meses, más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y si hay contraindicación al metrorexato, ocupar leflunomida o sulfasalazina. Acá también, si hay pacientes que no responden al metrorexato con glucocorticoide a corto plazo, se puede agregar otro de estos fármacos sintéticos convencionales. Estos tienen que tener una revelación cada 1 o 3 meses y ajustar una terapia para tener una mejoría a los 3 meses si no se alcanza el objetivo. Y ya en la fase 2, que no tengan remisión o baja actividad a los 3-6 meses, se añade una terapia biológica. Y en la fase 3, que ya es cuando falla el primer de terapia biológica, se puede cambiar a otro agente de la misma familia. Sí, lo que ahí faltó, ya lo que te decía yo, es que la primera línea es metrorexato, ¿ya? A todos al diagnóstico se les tiene que empezar metrorexato, a no ser de que tenga contraindicación. La idea es ojalá no necesitar corticoides, ¿ya? Pero si está muy inflamada, uno usa corticoides como puente por el menor tiempo posible, ¿ya? A los 3 meses se evalúa respuesta y después a los 6 meses. La idea es que a los 3 meses disminuya la actividad en un 50% y a los 6 meses ojalá esté en remisión. Si no se logra eso con el metrorexato, uno hace una estratificación de riesgo y dice, ok, ¿tiene factores de alto riesgo? Eso es lo que te decía que pusiera, no lo pusiste, ¿no? Ya. ¿Tiene factores de alto riesgo? Sí, ok, entonces a esta paciente se le agrega un biológico. Eso es lo que hacen en todo el mundo, nosotros no. Y después, ¿tiene factores? O sea, en lo privado quizás sí, tampoco, porque la ley de recapte solo te obliga a haber dejado usado todo. Después tú dices, ¿tiene factores de alto riesgo? No, no tiene factores de alto riesgo. Entonces, mantenga el metrorexato y agregue la leflunomida, ¿ya? O agregue sulfasalazina, ¿ya? O agregue hidroxicloroquina. Y vuelves a controlar de nuevo, ¿ya? Pero se hace una estratificación de riesgo. Y en esa estratificación de riesgo, los que tienen peor pronóstico son los que tienen factor reumatoide al título alto, CCP al título alto, que fue lo que dijiste antes.
que tiene erosiones en la radiografía, el diagnóstico, etcétera, que tiene mucha articulación inflamada, un recuento alto de articulación inflamada. Existen factores pronósticos como detallados que en el fondo te dicen no, mejor deje el biológico al tiro o siga jugando con los temas convencionales. Y hasta ahí tienen que saber ustedes, porque de ahí para arriba ya no importa que se sepa lo biológico, no importa que se sepa nada. Pero esa es más o menos la aproximación que hay que hacer. En el fondo uno parte siempre con methotrexato y lo que va a agregar después depende de una estratificación de riesgo, ¿ya? Y habitualmente yo hago una pregunta de los factores de riesgo, ¿ya? La he mandado los años anteriores y si deciden repetir una de las preguntas, va a preguntar por cuál de estos es un factor de riesgo, un factor de mal pronóstico en la artritis reumatoide, ¿ya? Por si acaso, porque no aparece en la presentación. Sigamos con el libro. Por eso te había dicho que lo pusieron, porque puede que la pongan, a pesar de que yo no la mandé ahora. Bueno, esto es lo que comentamos sobre los glucocorticoides, sobre lo que habla un poco la escuela europea y americana. Los europeos recomiendan el uso de glucocorticoides en dosis bajas como terapia puente al iniciar o cambiar la terapia y suspenderlo o reducir la dosis tan pronto sea clínicamente posible, idealmente en los 3 meses. Y es una estrategia inicial el uso del methotrexato combinado con los glucocorticoides. En cambio, la escuela americana es un poco más cautelosa y no recomienda prescribir los glucocorticoides de manera sistémica, pero reconoce su uso para aliviar los síntomas en brotes o combinados con la otra terapia, pero prioriza minimizar la toxicidad acumulada a largo plazo, ya que recordar los riesgos relacionados al uso prolongado, la infección grave, la osteoporosis, la fractura, las cataratas, el glaucoma, la hiperglicemia y la hipertensión. Y por lo que vi, existen distintas escalas de evaluación de la actividad de la enfermedad para evaluar igual cómo responde la artritis. Ya, y solo acuérdense del DAS 28. Ya, solo el DAS 28. ¿Cómo se hace el seguimiento? Porque en el fondo yo necesito saber a los 3 meses si es que logró mi objetivo. Mi objetivo era que disminuyera la actividad en un 50%. O mi objetivo era llegar a la remisión clínica, porque no en todos el objetivo es el mismo. Cuando uno ve pacientes que tienen una R muy severa, de muy larga data, no voy a querer que las manos le vuelvan a lo normal, ¿ya? Probablemente en estas viejitas que nunca se trataron y que tienen una artritis reumatoide muy severa, mi objetivo va a ser llegar a una baja actividad y no a la remisión, ¿ya? Eso también es importante decir, ¿ya? ¿Y cómo luego yo, si está en remisión, está activa severa, etcétera? Con el DAS 28, ¿ya? Y el DAS 28 no contempla casi ningún examen, salvo la VHS, ¿ya? No controla el factor reumatoideo, porque me llegan todos del consultorio, vienen urgentes porque el factor reumatoideo les subió. Da lo mismo, si sube, si baja, si se negativiza, si... No lo controlo así, yo no controlo a los pacientes, no se hace seguimiento de pacientes con factor reumatoideo, solo con el DAS 28. Se meta en la calculadora, que también está en la aplicación que les dije que bajaran, y te va a dar, por ejemplo, si da bajo 2,6 está en remisión, ¿ya? Que ese va a ser mi objetivo en la mayoría de los pacientes. Y si me da entre 2,6 y 3,2 va a ser actividad baja, que ese va a ser mi objetivo en un porcentaje de pacientes que tienen una artritis reumatoide muy larga y muy severa. El resto, olvídense porque es muy complicado. Y se llama DAS 28 porque evalúo 28 articulaciones que son las que están ahí en la foto. Pero ahí mismo en la aplicación debiese salir en reuma. Y eso lo pueden hacer en el consultorio, no hay ningún motivo para que no lo puedan hacer. ¿Ya? Seguimiento, ustedes pueden hacer seguimiento del consultorio, claro, no pueden modificar medicamentos. Pero no es que vean a la paciente y digan, no tengo idea cómo está el artritis reumatoide de la señora. No, basta con examinarla y mirar una VHS. ¿Ya? Porque aquí todo el mundo, yo no puedo ni siquiera saber cómo está usted, señora. No, sí puede. No necesita nada más que sus manos. ¿Ya? Sigamos. Bueno, recordar que es una enfermedad GES. Las personas mayores de 15 años con el diagnóstico de artritis pueden acceder. Incluye los medicamentos, los insumos y los exámenes. Y los tiempos de espera que desde la confirmación diagnóstica para la confirmación diagnóstica son 90 días desde la sospecha. El tratamiento es inmediato desde la confirmación por el especialista y la rehabilitación son 15 días desde la indicación médica.
consultora y si yo veo una paciente que me parece que tiene artritis reumatoide, entonces estoy en el consultorio, es una mujer joven, ¿ya? Porque el promedio de diagnóstico va a los 30, 40 años, ya ha bajado un poco. Veo una mujer joven con una poliartritis crónica, simétrica, le hago squeeze, está positivo, le tomo factor, está positivo y tiene los parámetros inflamatorios altos, ¿le puedo impartir terapia? Esa es la pregunta que me hacen todos los seminarios. No. ¿Ya? Le pueden impartir manejo sintomático, ¿ya? Le pueden dejar paracetamol, tramadol, celecoxib y la derivan. Se va a demorar porque es menos de un mes en que la vean el reumatólogo, ¿ya? Un mes, 2 meses a lo más, ¿ya? Corticoides se evita. Tratar de evitar corticoides a no ser de que sea así muy necesario, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Bueno, y si le llegas a dejar una dosis prácticamente. ¿Por qué? Porque lo que pasa en los consultores es que dicen, entonces que está súper inflamado, y le ponen corticoide en inyección. Entonces me llega a mí, así la señora, no, me siento regio, doctora, no tengo nada. Ya, si tiene un factor de un CCP positivo, lo mismo, la notifico. ¿Sabes? Que le ingreso y le inicio el tratamiento. Pero si el factor SCP negativo y nunca tuvo los parámetros inflamatorios altos y yo tengo que verla y no tiene ninguna articulación inflamada, ¿qué voy a pensar? Que no es AR, y voy a caer yo. ¿Sabes? Entonces ahí es cuando uno pisa el palito. Entonces vienen siempre a ver, si siempre pregunto, cuando dice que está inflamada, así, poliartritis, no sé qué, inflamada, con dolor, bla, bla, bla. Yo pregunté, ¿le dejaron corticoides? Ah, sí, le inyectaron corticoides. Después, lo peor es que no le dejan permiso a 10. No le dejan permiso a 5. 60. Las pacientes que llegan a la urgencia acá con una crisis de R, el otro día de una le pasaron metilprednisolona 1 gramo por 3. Solo porque tenía la articulación inflamada. ¿Ya? Eso lo he visto más de una vez en esta urgencia. No, la R es súper agradecida, ¿ya? Tú le dejas permiso a 10 y la señora se va a sentir mucho mejor. Pero si le dejáis metilprednisolona 1 gramo, o 250 o 500, aunque sea por una vez, cuando llegue y yo la vea en un mes más, no va a tener nada. ¿Ya? Y mi diagnóstico, que tiene que ser clínico, se ve a la punta del ser. ¿Ya? Y nos pasa también con las pacientes, a la ley de Carter-Soto, tú tenés que postular a pacientes que usaron 3 o 4 medicamentos, pueden ser en conjunto, simultáneamente, etcétera, y que tienen actividad muy alta. Es muy ingrata la ley de Carter-Soto. Tienen que estar activas con un 228 sobre 5,2 en más de 2 oportunidades, separadas por 30 a 120 días. Es como torturar a la paciente. ¿Cachai? Entonces las pacientes no se aguantan, y sobre todo las pacientes que son de la área de salud, y las enfermeras se inyectan un tepovedrol o algo, ¿cachai? De estos rapidentos una vez al mes. Entonces, yo les digo, yo sé que claro, probablemente tú te sentís porque se sientan claros, pero una R que está con esta requerimiento nunca va a estar bien. Una prednisona de 10 ya no está bien, prednisona de 5 ojalá nunca la tengan. ¿Ya? Pero la idea de una paciente que está bien, incluso en revisión, sería sacarle la prednisona, ¿ya? Que no tenga necesidad de prednisona, ¿ya? Porque la verdad es que la prednisona es pan para hoy y hambre para mañana, se van a sentir bien, pero con todos los efectos adversos, ¿ya? Eso es lo que les explico yo a las pacientes. Y súper importante el tema de rehabilitación también, ¿ya? Y también está en el GES como puso la ley de la ¿Alguna otra pregunta? Me hice la pregunta. Yo una consulta, ¿cómo hago para monitorizar los efectos adversos de los medicamentos? Ya, súper buena pregunta. Depende del medicamento, ¿ya? Excelente pregunta. La prednisona, hay más de 20 efectos adversos que puede tener, ¿cierto? Pero partamos por la presión. Sube la presión, sube el azúcar, hace subir de peso, ¿cierto? Estría, problema en la piel, acné, esteroidal, estría, violácea, ¿cierto? Osteoporosis, podemos seguir catarata, glaucoma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que ahí tenéis que seguir todo. Que ojalá, pero ninguna paciente debe seguir con corticoide a largo plazo. ¿Ya? Primera cosa. Después depende del medicamento. El methotrexato es súper seguro desde el punto de vista cardiovascular y lo bueno es que se ocupa una sola vez a la semana. Lo malo es, el principal problema es que la gente no lo tolera mucho, ¿ya?
Entonces, el metotrexato tiene que ser tolerado, es decir, lo que puede producir y lo que hay que explicar a la paciente es que puede producir un poquito de náusea y un poquito de sueño al principio, porque el mecanismo de acción hace que se libere adenosina y la adenosina da sueño. Entonces, las primeras veces da mucho sueño, como decaimiento, un poco de dolor epigástrico, un poco de náusea. Se le digo, si es poco, aguántese, porque con el tiempo se le va a ir pasando. Si es mucho, fregaste. Porque hay pacientes que te dicen así, que como lo logra el metotrexato, escucho la palabra y me da náusea. ¿Ya? Esa paciente no le va a poder dejar metotrexato. ¿Qué alternativa existe? Dejar metotrexato subcutáneo. ¿Ya? El metotrexato subcutáneo se inyecta una vez a la semana, ahora tienen las jeringas prellenadas, así que es súper fácil. Es caro, pero el hospital lo paga. Y yo soy súper fan, porque aumenta el metotrexato injectable, porque aumenta un 30% la biodisponibilidad con menos efectos adversos. O sea, la paciente lo va a tolerar mejor, porque no se tiene que tomar 6 u 8 pastillas una vez a la semana, sino que se tiene que inyectar, ¿ya? Se va a tener menos náuseas, menos efectos adversos, ¿ya? Y incluso te diría mejor adherencia, funciona más rápido también, ¿ya? Porque tú no vas a tener el efecto mañana. Eso es lo otro que hay que explicar a las pacientes. Yo parezco de disco rayado cuando inicio metotrexato, se deben reír de mí ustedes, porque son todas las consultas igual. El efecto se ve en 6 a 8 semanas más. ¿Ya? Entonces los pacientes también tienden a dejarlo y no entienden que esto es una terapia crónica. Lo otro que puede alterar es el perfil hepático. ¿Ya? Y para eso, para que no tenga alteraciones en el perfil hepático, ni tampoco produzca leucopenia, que es otro efecto adverso, porque como interfiere es como compite con el ácido fólico, ¿ya? Como que es un inhibidor del ácido fólico, por así decirlo, ¿ya? Entonces disminuye la producción del metotrexato, se empezó a usar para la leucemia, ¿ya? Entonces disminuye como la proliferación celular. Entonces el riesgo es que te produzca también leucopenia, ¿ya? Y todo eso, el riesgo de las alteraciones hepáticas y de la leucopenia se disminuye usando ácido fólico. ¿Ya? Entonces tú usas ácido fólico, puedes usar ácido fólico 1 miligramo al día o 5 miligramos una vez a la semana, cualquiera de las dos formas. Y el ácido fólico no disminuye la acción del metotrexato porque tiene muchos más mecanismos de acción que solamente el ácido fólico. ¿Ya? Entonces tú deberías controlar a esta paciente con la tolerancia, cómo está tolerando el metotrexato, que es la pregunta que le hago siempre, un hemograma para ver si tiene leucopenia, aunque también puede producir anemia y trombocitopenia, que los pacientes que lo toman mal o no se toman el ácido fólico, problema, alteraciones hepáticas. Y siempre tienes que tener una función renal porque el metotrexato es de eliminación renal, en el fondo requiere función renal normal. ¿Ya? Eso es lo que uno controla. Pero fundamentalmente más que nada la tolerancia, y se lo esté tomando bien, porque cuando tú le inicias el metotrexato a los viejos nunca entienden que es una vez a la semana, ¿ya? Entonces tú le dices, tómese 6 comprimidos una vez a la semana. Yo le digo, usted elija el día, y en ese día tome 3 comprimidos después del desayuno y 3 después de la cena. Siempre después de comida, porque no puede dar tolerancia, ¿ya? Si no, pueden ser los 6 después del desayuno, ¿ya? Eso lo van a aprender cuando pasen conmigo, si yo lo repito más de 20 veces al día. Doctora, si tiene enfermedad renal, ¿no se puede partir en el? En general tendría que usar una dosis menor, depende de cuánta enfermedad renal tiene. Si tiene una tasa de filtración glomerular bajo 30, en realidad no se usa mucho el metotrexato. ¿Ya? Después la nefronomía, principalmente el problema hepático. ¿Ya? Se usa una al día. Cuando tenéis problema hepático, una se va de lleno con la sulfasalacina. ¿Ya? Y la sulfasalacina en la lata, y yo la uso poco, porque son mínimo 2 comprimidos en la mañana y 2 en la tarde. Entonces la adherencia no es muy buena. ¿Ya? De los pacientes que están tomando sulfasalacina y los que han pasado conmigo se han dado cuenta, ninguno está tomando la dosis completa. ¿Ya? Es una lata, pero. ¿Ya? Y la hidroxicloroquina no se deja como monoterapia. ¿Ya? Salvo para el lupus, que lo vamos a ver mañana. Pero para artritis reumatoide no es muy pena. Siempre va acompañando algo. ¿Ya? Entonces tú dejas metotrexato y le sumas hidroxicloroquina. Y la hidroxicloroquina se puede usar en el embarazo, igual que la sulfasalacina, no hay ningún problema, un medicamento súper seguro. Le podríais poner hidroxicloroquina al agua, pero mañana vamos a ver que en dosis altas, sobre todo en pacientes que tienen problemas en la retina, se puede concentrar en la retina. Y ahí tú tienes que controlar, idealmente al inicio, antes de iniciar la hidroxicloroquina o el inicio de la hidroxicloroquina, y con el tiempo, después de 5 años, ojalá anual.
pero eso es a dosis altas, que lo vamos a ver mañana. Las dosis altas son en general sobre 5 o 6 miligramos por kilo de peso, que no usamos casi nunca. Solo hoy día hay que repetir una receta de una paciente que estaba con dosis de hidroxicloroquina, pero que no se la había indicado. ¿Ya? Así que repetí la receta y pedí que la citaran luego, ¿ya? Porque no debiese estar con dosis de hidroxicloroquina, son 400 miligramos. Ya, y eso, entonces, ya, si está con hidroxicloroquina, pues doctor oftalmólogo cada cierto tiempo, nada más. Si está con metotrexato y leflunomía, ya, el tema del perfil hepático, hemograma, etcétera, funciona bien. Y si tiene problema hepático, se deja sulfasalacina y hidroxicloroquina. Y en ese caso, si es que la paciente empeora la flora hepática, Cuando uno se asusta, sobre todo cuando te las transaminasas, GOT y GPT, sobre todo cuando le aumentan más de 2 o 3 veces el valor normal. Y ya si sube la bilis total, afírmate, porque ahí da un poco más de susto todavía y puede ser una falla hepática. ¿Ya? Pero uno no se fija tanto en la GGT. ¿Ya? Ahora, estos pacientes, como toman antiinflamatorios cuando se sienten mal, la primera causa es que el perfil hepático nunca es el metotrexato, o casi nunca. Casi nunca es el metotrexato. Generalmente es porque tomaron diclofenac una semana completa. ¿Cachai? O estuvieron tomando celecoxib 2 al día, que los traumatólogos siempre dejan 2 al día, entonces aprendieron a tomar 2 al día y se toman 2 al día. Generalmente cuando está más de 2 a 3 veces elevada la GOT y la GPT sobre el valor normal, ya uno se empieza a bajar. Y ahí tú puedes bajar el metotrexato, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las veces tienen así, oye, ¿está el dentista? ¿Tuviste algún problema dental? ¿Tomaste antiinflamatorio? Ah, sí, fui al dentista, me dejó ibuprofeno, no sé. 3 veces al día por 15 días. Que se controle bien. ¿Sabes? Y pues ya, puede no ser metotrexato. ¿Ya? Y ahí uno toma las precauciones y por último le baja un poco el metotrexato y le dice no uses aire nunca más o usa poco aire. Eso, pero es súper buena pregunta. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Van a ver artritis reumatoide después de las corcristales, van a ser como los que más van a ver ustedes. Aquí hay 2.500 pacientes.